Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Otro de los grandes referentes dentro de la perfumería alemana, Iris Moss. Pues, ¿quién los hace estos perfumes de aquí? Pues estos perfumes de aquí, nada más y nada menos, los está haciendo Maurer & Birch. Ahí es nada. Así que esto lo dejo yo así y vamos a centrarnos en lo que es el perfume. Eau de Toilette. Eau de Toilette que mis chicos y mis chicas no deben de pasar de conocer. Porque es un lujazo. Un lujazo a tener en cuenta, con un color esmeralda, como estáis viendo, que es una preciosidad, y que está cuidado el concepto entero, desde el principio hasta el final. Además, teniendo en cuenta de que no es un perfume, un eau de toilette excesivamente caro. Así que va por ustedes, señoras y señores, y esto es una de las grandes joyas a tener en cuenta dentro de la perfumería. Aproximación. Iris Moss. Eau de Toilette, 50 ml, 1.7 onzas. Este es el concepto. Le damos la vuelta, es todo herbal, evidentemente. Le damos la vuelta y vemos que... ¡oh, sorpresa! No está hecho por cualquiera. Pues no, no está hecho por cualquiera. Estamos hablando de una de las grandes firmas de perfumería, Maurer & Birch. Así que Beauty. Está elaborado en Alemania, por supuesto, y es una caja completamente convencional al uso. Cuando la compréis no viene, si mal no recuerdo, es que no me acuerdo porque como vino con el pedido y abrí un montón y quité celofanes. Creo que viene sin celofán. Pero pasamos a la botella. Declaración completa y absoluta de intenciones. Ya estáis viendo el color que tiene. Esto es un verde esmeralda precioso, porque es que lo es. Iris Moss, Eau de Toilette. Todo el concepto completísimamente verde, cuidado de cabo a rabo. Aquí tenemos la etiqueta pertinente con el badge code y el tapón. Tapón que es un tapón con línea geométrica de plástico, pero que está curradito. Cuando hablamos de económicas hay que al rey lo que es del rey. Aquí tenemos el vaporizador que está bien, por supuesto, porque además tiene todo sellado, no se ve ningún tipo de nada y está perfecto. Para mí esto es perfecto. Va fixado, no intentéis girar porque si no os lo cargáis. Así que esto funciona tal que así. 1, 2 y 3. En la salida tenemos limón, romero, cilantro, bergamota y naranja, que no me la podía dejar yo olvidar a la muchacha. Venga, pasamos al corazón. Clavo, lavanda, cedro y geranio, con un fondo de pachuli, musgo y abatonca. Fragancia que tiene el concepto evidentemente verde herbal, pero que nos puede llevar a confusión, porque sí que es verde y es herbal, pero la tendencia es otra. La tendencia es una sensación de jabón, es una sensación de limpieza y pulcritud, porque esta de aquí sí que realmente huele a jabón. Los amantes de, o las amantes también, de heno de Pravia van a saber muy bien a qué me voy a referir y a lo que me estoy refiriendo. Huele a jabón puro y duro. No es esto de tener, tengo sensaciones jabonosas, Javier, con este jabón. No, es que esto huele a jabón. Es que esto huele a un jabón herbal natural, de esto que te preparas tú ahí con la sosa cáustica, todo el rollo, ¿eh? Pues huele a eso. Huele a un jabón natural, herbal. Y vuelvo a repetir, los amantes de las fragancias con lavanda, al más puro estilo, lavanda de Puig, heno de Pravia, me están entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo porque es así. Pero ojo también, porque las cosas como son, esta de aquí sí que tiene un concepto plenamente masculino. ¿Una chica lo puede usar? Sí, lo puede usar una chica, pero aquí los matices son como más aguerridos. Quiero que se me entienda porque es fundamental, pero también considero que en una chica puede quedar, una mujer, una señora, una dama, puede quedar muy chulo este concepto, pero que no os llevéis a engaño porque es como demasiado excesivamente verde y tiene unas connotaciones muy de macho man. Pero una mujer, por supuesto. Una esencia familiar,
No, es que viste mucho. Es que además es una fragancia que viste mucho al hombre. Es que mi concepto es que se aproxima a lo que es un concepto masculino de perfume más que a un concepto de mujer. Eno de Pravia es mucho más unisex. Esta no. Esta tiene unos... Además es que de esto te abre el pulmón, ¿sabes? No es mentolada. No estoy diciendo que abra el pulmón porque sea mentolada. Es que tiene algo que te hace penetrar dentro del pulmón y que sientes es algo que hace así, ¿no? Es algo que va desde la garganta, fosa nasal, hace así hasta el cerebro. Es un ir y venir de algo que hasta incluso te penetra por el pecho. Es una sensación muy extraña que debéis de conocer porque yo no, de verdad, hasta la fecha, muchas fragancias, ¿qué tal? Todas probadas, testadas, pero con esta sensación que te haga una así, que estás sintiéndola así todo el tiempo, que además puede ser en momentos determinados un pelín cargante, también hay que reconocerlo, pero tiene magia. Es que la condenada tiene magia. Es que es recomendable para los amantes de las fragancias, las eau de toilette potentes que superan las 8 horas. Esta de aquí supera 8 horas tranquilísimamente bien, sin necesidad de reaplicar. Que reaplicar es un placer, ya lo sabemos, pero con esta precisamente hay que tenerse cuidado, porque no es un concepto de Nietzsche Ten, ni muchísimo menos, pero esta es más hacia el eau de toilette más convencional, pero que, como estoy diciendo últimamente, miente porque es aguerrido, tiene demasiada fuerza y potencia, y hasta el punto de que supera los 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente por 2 horas, Es que esto aguanta mucho en piel. Y he sido tirano, tengo que decirlo, porque 8 horas son más, pero tengo que ser también de vez en cuando tirano, pero es que me vuelve loco. O sea, es que esta es una triunfadora total. Se desmarca de lo conocido, son aromas nuevos, que no son tan nuevos ni muchísimo menos, pero entiéndase por nuevo para la gente que se empieza a entrar ahora en el sector, que no es tan de mi época de los años 70-80... Y es un descubrimiento de fragancias que hay que tener en cuenta de verdad. O sea, es que no es absolutamente... No es ni old school, ni viejuna, ni nada de eso. Es un concepto fresco, que se siente limpio, pero que tiene unos matices extraños. Es que la perfumería alemana, el concepto de perfumería alemana, siempre nos va a llevar a unos matices raros y extraños con los cuales no vamos a estar familiarizados. Es un concepto diferente. A pesar de que puede decir, yo, las fragancias de 4711, tienen siempre algo. Esas fragancias siempre tienen algo. Y esta lo tiene todavía más predominante. Está ahí zumbando y machacando. 8 horas muy fuerte y muy potente. Se retrae. Porque se retrae. Pero es que se queda perceptible. No se pierde. No es de esto que tengas que aproximarte a olerte ni nada de eso. Al contrario. Se disfruta todo el tiempo y tiene una sensación que es completísimamente limpia. Del limpio. Tú te lavas las manos con jabón y esa sensación te queda impregnada en la manga de la camisa porque te estás limpiando con jabón. Estoy hablando con pastilla de jabón, no con los geles estos que estás pulsando últimamente, que eso al final se va. Una pastilla de jabón como Dios manda, bien hecha, te deja el olor impregnado en muñeca y al final se fija también en lo que es la ropa. Y esta de aquí, esta Mods, nos lo da. Paso a desglosar un pelín más lo que son las notas. Es que mirar... Es que... A ver, ¿cómo explico yo esto? Porque las sensaciones, el mundo de las sensaciones, explicarlo es muy complicado. Sales cítrica, pero te dura lo que te dura un suspiro, porque es así, esa sensación cítrica se pierde, se desvanece, porque va ya con un mazazo herbal muy potente de cilantro. El cilantro aporta más acidez, pero aporta tonos herbales ya de por sí. Tonos de hierba fresca, pero fresca no, lo siguiente. O sea, de esto ya de que te levantas por la mañana, quien vive en el campo me entiende, te levantas por la mañana, el campo tiene hierba fresca, hierbas que además aportan su propio aroma y que tú cuando pisas, porque están más frescas aún por el rocío de la mañana,
y las pisas y notas ese crunch y ese olor que despiden todas esas matas, esas hierbas que estás pisando, que vive en el campo, me entiende lo que quiero decir. Eso es lo que se siente aquí. Por eso digo que también es muy masculino, porque es que ese verdor te absorbe todo el tiempo. Está machacándote todo el tiempo y lo sientes durante toda la vida del perfume. Ese verdor no se va ni restregándote con un estropajo. En el corazón, clavo de olor, cedro, geranio. Evidentemente aportan sensación resinosa y sensación más verde y más crunch, pero es que no es tanto de ese frescor herbal, porque se va volviendo más intenso. No es un frescor herbal como el del principio, que es de hierba recién cortada. Cuando ya pasamos a la fase intermedia, ese frescor herbal va madurando y volviéndose más denso, más oscuro, pero sigue estando en los matices verdes. Unos matices verdes que son más densos, van cogiendo muchísimo más cuerpo y está ahí dándole como más resina, más fuerza. Por eso digo que no la siento tan femenina ni tan familiar, ni muchísimo menos. Es masculina, para mí el concepto es completamente masculino. Y el clavo de olor, pues ni qué decir tiene, porque además es el clavo de olor es perceptible, pero perceptible absolutamente todo el tiempo. Y el clavo de olor, claro, también es muy visceral, porque es muy intenso. Claro, es que se utiliza en la cocina y es muy culinario y lo estás percibiendo todo el tiempo. Es como muy de entraña. Es un clavo de olor de entraña, pero no es un clavo de olor que está en un concepto de los 80, de los 70. Es un clavo de olor que es otra historia. No tiene nada que ver con lo que hemos conocido, por lo menos aquí en España. Y en el fondo, pachuli, musgo y vainilla. Evidentemente llevará 40.000 cosas más. Pero no se nota la vainilla. Nada, de nada, porque sigue prevaleciendo el frescor y los matices verdes a cargo de ese musgo. Es que es todo así. Es verdor, frescor, sensaciones crujientes del inicio junto con cítricos que luego van madurando y se vuelven más densos, más oscuros, más resinosos, para luego finalizar no con toques que realmente sean dulces por la vainilla, porque la vainilla es imperceptible. Sigue con más matiz verde y el clavo de olor se presiente y se siente todo el tiempo volviéndose muy visceral. Quien no tolere el clavo de olor, ojito con esta porque está subida. Pero no, vuelvo a repetir porque además yo evidentemente me ve muchísimo público español y tengo que decir que no tiene absolutamente nada que ver con los clavos de olor que se utilizaban en la perfumería de nuestra época, más vintage. Es un clavo de olor con un concepto diferente, hasta incluso con un concepto picante. Tiene un algo que hasta incluso te da sensación de que es un clavo de olor que pica. Así que, hecho todo esto, hechos los matices y la presentación de esta, iba a coger la caja, pero no, mejor lo leo de aquí, Irish Moss, me despido ya diciendo que esta es otro de los grandes básicos que yo personalmente no orientaría. Hombre, un alemán a lo mejor sí, porque la conoce hace muchísimos años. Pero un español, esto para mí es un punto de partida del descubrimiento de una fragancia que además yo ya conocía desde hace mucho tiempo, pero que es otro de los grandes referentes de la perfumería y que hay que conocer y tener en posesión. No sale cara si os tiráis hacia los 50 mililitros. Yo es que claro, ya sabéis que procuro tener siempre últimamente las botellas pequeñas, porque si no, no me da la existencia para gastarlas y yo prefiero gastar los perfumes. Así que este fluidito de aquí, este fluido maravilloso color verde esmeralda, os lo recomiendo a muerte, señoras y señores, capitanes y capitanitas. Y voy a soltar la botella, así, me la voy a poner así como en la entrepierna y me despido ya no, sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido, tan profundísimamente agradecido como si cogéis así, de golpe y porrazo, os vais a la caja de descripción, que está el link para que vayáis a ver
dónde comprar mi libro y si os interesa o no os interesa, porque yo no fuerzo a nadie, pero si no lo compráis os vais a perder un salseo y unos conocimientos de química y de perfumería, que eso es imperdonable, que lo sepáis. Si os perdéis lo que os ofrezco, es imperdonable. Encantado de estar con todos vosotros. Pasaros por la editorial Arcopress, que la venta está online de momento ahí. No sé si se venderá por algún otro sitio más por allí suelto, pero vamos paulatinamente cumpliendo los plazos. Es decir, primero en un sitio, ya lo expliqué en el vídeo de presentación del libro, que hay unos plazos y los leí del correo electrónico. Yo ahora mismo no lo sé ni me acuerdo, pero ahora mismo de momento a fecha de hoy, fecha de grabación, está en Arcopress, Almuzara Editorial, el link abajo y ahí lo podéis ver. El pago creo que se hace, me lo han comentado ya muchos seguidores, muchos suscriptores y suscriptoras, que se hace por PayPal. Encantado de estar con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo por el apoyo y la paciencia que empleáis en verme. Nos vemos enseguida. Oh,